Hola chicos y chicas, mi nombre es Fernando Quiroga, soy psicólogo de aquí de Chile y en el día de hoy me gustaría responder a la pregunta de si el trastorno obsesivo compulsivo es o no un trastorno de personalidad. ¿Por qué me gustaría ahondar un poco más en esto en un video? Es porque principalmente en el país en donde vivo, que es Chile, las escuelas de psicología tienden a confundir mucho el trastorno obsesivo compulsivo con otro tipo de patologías y no lo suelen pasar al 100% bien ni a profundidad. Entonces me gustaría que se pudiese aclarar un poco la diferencia entre conceptos. Respondiendo sencillamente a la pregunta, el trastorno obsesivo compulsivo no es un trastorno de personalidad, pero sí se tiende a confundir mucho con un trastorno de personalidad que se llama trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva. Si notan, los nombres son muy parecidos, pero hay una diferencia crucial en estos dos conceptos, y es que mientras uno dice trastorno de personalidad, otro no. Y esto porque el trastorno obsesivo compulsivo es, como lo había mencionado en videos anteriores, es un trastorno que afecta al control del pensamiento y de la conducta. Mientras que el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva, disculpen la redundancia, afecta a lo más básico de la vida psíquica de la persona, que es su personalidad. Entonces, mientras uno es una patología del control del pensamiento y la conducta, otro es una patología de la personalidad. Son dos cosas diferentes, distintas, aunque suenen similares. Entonces me gustaría explicar por qué. Pero para explicar por qué me gustaría definir lo que es la personalidad para usted. Y la personalidad es la tendencia estable de una persona a pensar, sentir y actuar de determinada manera. En una persona con una personalidad sana, estos rasgos que las van a definir o que las van a identificar como son, tienden a ser flexibles, es decir, la persona se puede adaptar a situaciones estresantes, se puede adaptar a situaciones negativas que le pasen en su vida, mientras que en una persona que tenga un trastorno de la personalidad, sus rasgos tienden a ser rígidos, es decir, no se adaptan. Por más que la personalidad de ellos le cause problemas, no pueden evitar seguir comportándose como se comportan porque tienen una patología de la personalidad que les causa rigidez. Ahora, ya aclarando que el TOC no es un trastorno de personalidad, vamos a hablar un poco más del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Este trastorno afecta tres principales ejes de la persona. El principal es que va a tener una rigidez severa de sus conductas. Esto quiere decir que por más que la forma en la que actúe le cause problemas, va a seguir haciéndolo. En segundo lugar, van a tener mecanismos de defensa basados en la represión. Esto quiere decir que no van a enfrentar las cosas que le incomoden, no van a enfrentar las situaciones estresantes como lo haría una persona con personalidad sana, sino que van a preferir reprimirlo y evitar el dolor. Esto le va a provocar a largo plazo más inconvenientes que formas de solucionar lo que le está sucediendo. Y en tercer lugar, van a tener una visión de la realidad basada, ¿cierto?, en la decisión. Es decir, hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Hay autores como Otto Kemper que dice que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva no tiene escisión de la personalidad, pero desde mi perspectiva, viendo a personas con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, yo diría de que cuando están descompensados tiende a haber escisión de la personalidad, en el sentido de que ven sus relaciones, ven a las personas de su entorno como buenas o malas, dependiendo de cómo reaccionen ante su conducta. Ahora, este trastorno se basa principalmente en necesitar, ¿cierto?, tener una estructura rígida también del entorno para poder sentirse seguro y segura. Van a necesitar cierta simetría de su entorno, van a necesitar tener sus cositas ordenadas, limpias, y esto es lo que se suele confundir con el trastorno obsesivo compulsivo, porque por ejemplo en la tele o en la universidad, cuando dicen trastorno obsesivo compulsivo, lo primero que piensan es en estas personas que son obsesionadas con la limpieza, con el orden. Y la verdad es que sí hay trastornos obsesivos compulsivos que tienen miedo a enfermarse, a las bacterias o a la suciedad, que van a tener compulsiones en torno a eso, pero el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es lo que más se asemeja a necesitar tener todo simétrico, todo en orden, todo
enfocado más en la forma que en el fondo. ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva puede demorarse más tiempo viendo el diseño de su trabajo. Por ejemplo, si le mandan a hacer un trabajo de la universidad, por ejemplo, quiero que los márgenes sean de esta forma, quiero que todo esté centrado, me gustaría que todo fuera de color rosado y celeste. Va a enfocarse más en eso, en la forma, que en el fondo de la tarea, que es, por ejemplo, investigar sobre ciertas culturas. Entonces, este tipo de conductas le van a causar problemas con su entorno, porque su personalidad, es decir, sus conductas, sus sentires y su actuar van a estar enfocados a una tendencia bastante rígida y enfocada a la estructura y a la simetría. También van a preferir o van a priorizar más lo racional, es decir, van a priorizar más el ámbito académico, el ámbito laboral, el ámbito deportivo, a priorizar las relaciones afectivas, esto trayéndole ciertos problemas en las relaciones de pareja, problemas en sus relaciones familiares, que van a provocar cierto malestar psíquico y angustia en la persona que lo padece. Entonces ahí ya podemos ver que son dos trastornos diferentes. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva se basa en todo lo que mencioné recién, en una personalidad rígida, que por más que le cause problemas no la puede cambiar, enfocado en el orden, en la simetría, más enfocado en la forma que en el fondo. Mientras que el trastorno obsesivo-compulsivo no es una patología de personalidad, sino que es una patología que va a tener pensamientos abruptos, de daño, de sexualidad, de enfermedad, que van a venir de forma repentina a la mente y van a causar angustia y van a necesitar que la persona, para aliviar esta ansiedad, haga una compulsión. Ahí ya tenemos que estos dos trastornos son totalmente diferentes. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden preguntarme por mensaje interno. Ustedes saben que pueden hablarme por Instagram o por Facebook. Así que cualquier cosita estamos hablando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.